Bueno, buenos días, buenas tardes. Estamos para Álvaro en este momento, buenos días, me comentaba recién, nos poníamos al día en eso, y para nosotros en Argentina es buenas tardes. En este momento estamos tratando de producir una nueva microtertulia, que son pequeñas entrevistas que venimos produciendo desde el sitio Cuestión Social. Álvaro, a quien amistosamente llamamos de esta manera, bueno, es Álvaro Burgos Mata. Tenemos unas pequeñas anotaciones acá, pero después vamos a reproducir un resumen del currículum para que ustedes lo puedan leer muy bien. Es magistrado de la Sala Tercera en lo penal, es coordinador de la Subcomisión Penal Juvenil de la Corte Suprema de Costa Rica, es profesor de Derecho y también en otras áreas de ciencia social, y tiene varias maestrías, más de un doctorado. Tiene maestrías en ciencias penales, en psicología, distintas maestrías, ¿no? En psicología forense, en criminología, en sociología jurídica penal, ¿no? Y tiene dos doctorados, según leemos en el currículum abreviado. Uno de ellos es doctorado magna cum laude y el otro es cum laude, ¿no? Que sabemos que es un tipo de graduación de excelencia, diríamos, en Argentina. Más de 50 libros publicados, más de 150 artículos, ¿sí? Ha participado como en diversas actividades, en diversas funciones, en organismos internacionales, entre ellos UNICEF y la ONU, ¿no? Y también aparecen, podrán leer ustedes, diversas distinciones a nivel nacional e internacional. Si bien con Álvaro podríamos conversar de varias cuestiones, que son las que ustedes pueden inferir a partir del currículum, la idea es hoy pedirle una opinión, cuál es su visión respecto de las transformaciones que se han llevado adelante en Costa Rica en materia de justicia juvenil, especialmente nosotros solemos poner el año 89, que es la entrada en vigencia de la Convención de los Derechos del Niño, pero bueno, pero en el caso de Costa Rica son otros años. Así que bueno, Álvaro, ¿podés contarnos un poquito cuál es tu visión sobre la situación actual, el proceso? Bueno, buenos días. Antes que todo, un placer de estar con vos y con todas las personas que vayan a poder escuchar y vernos en estos diálogos tan interesantes. Felicitarte por la iniciativa de este tipo Gracias. de asuntos, sobre todo cuando hablamos de la materia penal juvenil. Es una materia muy poco tratada. Cuando comparamos con otras materias como el derecho penal de adultos, el derecho civil, etcétera, sabemos que somos una rama muy joven todavía en desarrollo en todos nuestros países latinoamericanos. Pero bueno, quiero tratar de ser preciso, conciso, sin ser omiso, como decía Mm. algún sabio, y empezar diciendo que efectivamente nosotros podemos, en Costa Rica en particular, el dividir un antes y un después desde la instauración de la nueva ley de justicia penal juvenil que emerge en 1996. Antes tuvimos una legislación más directamente relacionada con los principios tutelares, que como vos sabrás, tienen que ver con una mezcla del derecho de familia, asistencial, y casi que menos, muy poquito, lo que era propiamente penal, y en ese caso penal juvenil. Entonces era una legislación más tutelar, del juez como un buen padre de familia, etcétera, y en donde a veces enviaban a las personas a centros privativos de libertad, que eran cárceles al final de cuentas, porque yo siempre les digo a mis alumnos que vos puedes decirle a algún lugar de mucha forma y con eufemismos tratarlo un poco mejor, etcétera, pero si al final es una cárcel, no puedes dejar de que efectivamente lo sea. Si querés, puedes decirle que se trata de una Disneylandia penitenciaria, pero al final, si tiene barrotes, si no te puede decir cuando querés, si estás ahí privado de libertad, es una cárcel, Es una cosa. tanto en adultos como en materia penal juvenil. Bueno, Ujú. tuvimos una legislación tutelar desde 1963 hasta 1996 en Costa Rica, que era proyectada en la que se denominaba la Ley Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de Menores, que tenía varias características muy peculiares. Dentro de estas, voy a rescatar tal vez un par,
para que sea evidente el cambio que se manifiesta con la ley posterior que actualmente nos rige. Una de ellas era que digamos que el grado etario de aplicación de la norma tutelar en la legislación anterior iba de los 0 a los 17 años. Y esto era más o menos que una copia de muchas legislaciones europeas y también que las copiamos, ¿verdad? Desgraciadamente copiamos y copiamos lo malo también, ¿verdad? De otras legislaciones, y tal cual se estableció en algunas de las legislaciones nuestras que el rango de aplicación era de los 0 a los 17. Nunca hubo una situación en la que un bebé fuera sancionado y que se le privara de leche materna por un par de horas, ni mucho menos, ¿verdad? Pero siempre se tenía eso de los 0 a los 17 años. Y también era interesante que en el extremo superior a los 17, si el día antes cometías 3 robos, 4 violaciones, matabas a 5, etcétera, cuando cumplías 17 años todo se archivaba. Entonces existía esa idea también de que la legislación penal juvenil era una alcahuetería, que prevalece en la idea de alguna gente que piensa que no, que estar en la materia penal juvenil es simplemente una carta abierta, un cheque en blanco para que los chicos y chicas puedan hacer lo que quieran. Pues no, el asunto no es tan cierto y ahora lo vemos con el cambio después de la ley. Eso viene a ser modificado, bueno, muchas otras cosas que no podemos ahora por tiempo hablar, pero fundamentalmente estas dos son muy simbólicas del cambio que surge a partir de 1996 con la denominada Ley de Justicia Penal Juvenil, con la cual son los chicos ahora, no entre los 0 y los 17, sino desde los 12 hasta los 18 años, los que van a ser juzgados. Y también están divididos según un grupo etario de los 12 a los 15 años y de los 15 años hasta los 18, sobre todo para efectos sancionatorios. Y con respecto a la otra circunstancia de que todo se archivaba, que estuviera pendiente cuando llegaban a la mayoría, que era 17 años y no 18 como ahora la cosa es totalmente distinta. Es como al estilo de este programa de Big Brother, ¿verdad? Que las cosas cambian y entonces ahora lo que es importante es el momento de la comisión del hecho. Y si vos cometiste el hecho cuando tenías menos de 18 años, y por supuesto más de 12 para ser imputado, si tenías menos de 18 años y ahora tenés 18, 19, 20, etcétera, y no has sido todavía juzgado, mientras el asunto no se llegue de una u otra forma a concluir, ya sea porque ha prescrito o porque tiene sentencia firme, etcétera, siempre vas a poder ser juzgado, valorado y eventualmente hasta sancionado en la materia penal juvenil, aunque seas una persona mayor de edad. Bien, ahora, visto no tanto desde el punto de vista técnico, sino más bien en términos de la mirada sociológica, teniendo en cuenta tu formación en el campo criminológico, ¿cuánto de proteccional conserva el sistema en relación a esta franja etaria que ingresa en esas situaciones penales? Bueno, sí que hemos tratado de que ahora se erradique mucho de ese proteccionismo social, como vos decís, y que estén en las cárceles por excepción nada más las personas que tengan ese como último recurso. Sí se ha visto eso de una forma notoria, ¿verdad? Y ya hace rato que nuestra jurisprudencia en materia penal juvenil ha tratado de ser muy lineal en términos de no criminalizar la pobreza, no llegar a llenar o a depositar a chicos y a chicas por simplemente estar en riesgo social y por tener carencias, que para eso ya debería estar el aparato estatal con otras instancias acudiendo a tratar de solucionarle sus problemas socioeconómicos. Nunca va a ser el Poder Judicial, nunca va a ser el Ministerio de Justicia, y mucho menos un centro privativo de libertad el que deba darle albergue, educación, salud y comida a la gente que debería estarlo teniendo de forma básica en el exterior. Y en términos de prisionización, de alojamiento en instituciones,
¿Hay datos, se han modificado tomando como punto de partida la entrada en vigencia de la nueva legislación? Sí, 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 precisamente. Fíjate que antes del 96, los centros de menores o cárceles, ¿verdad? De menores, por las mismas razones que ya decíamos anteriormente, estaban abarrotados, Ajá. porque, y en su mayoría estaban llenos de gente que a veces ni siquiera había tenido una directa incidencia con un delito, pero sí que se encontraban en riesgo social. Se les encontraba en la calle vendiendo flores, solos en la madrugada, etcétera, y a veces sus familias, sus mismas familias iban y llevaban a los chicos y chicas como si fuera un orfanatorio, ¿verdad? Para que trataran de mejorar su conducta porque no los podían corregir, entre comillas, ellos, desde sus casas. Y eso sí que a partir de la entrada en el 96 se ha visto efectivamente un cambio. Bueno, una última pregunta, Álvaro, un poquito más abierta para, en honor a lo que nos propusimos, que es conversar en poquitos minutos. Eh, bueno, vos contabas de dónde viene el sistema, qué es lo que se transforma y en líneas generales en qué estado estamos ahora. En cualquier transformación siempre hay cosas que uno percibe que se cumplieron y con expectativas a las que se arribaron y otras que todavía están pendientes. Pensado en esos términos, para Costa Rica, ¿qué estaría faltando? ¿Qué es lo que se puede mejorar o qué es lo que... Bueno, yo he insistido en un par de cosas. Una, que tenemos que llegarles antes y mejor, ¿verdad? Tenemos que hacer, porque normalmente desde el Poder Judicial se piensa que nosotros trabajamos con las consecuencias y no con las causas. Entonces, que no hacemos y no tenemos que hacer labor preventiva, sino que más bien tenemos que enfocarnos a saber si una persona es culpable o inocente, ¿verdad? Ajá. Pero yo creo que no. El paradigma ha cambiado. Y sí, yo siempre lo digo, si no somos parte de la solución, somos parte del problema. Y tenemos también la obligación de plantearnos alternativas entonces de cómo coayudar, sobre todo en materia de prevención del delito, incluso desde el Poder Judicial. Y lo otro es que desde la ejecución de la sanción, en el campo de la ejecución, el Ministerio de Justicia, Adaptación Social o como quiera que se le llame en cualquiera de los países, quien tenga a su cargo la ejecución de las sanciones privativas de libertad de los chicos y chicas, tienen que tener una excelente planificación. Yo recuerdo hace 13 años, cuando estaba en Japón haciendo un curso de varios meses por allá, una de las cosas que más me impactó fue que en Japón por lo menos 6 meses antes de que se concluya la sanción privativa de libertad, ya se sabe a dónde va a ir el chico, dónde va a estar, con quién lo va a hacer y qué va a estar haciendo. Porque como decía Einstein, si vos no cambias las premisas, no te sorprenda que el resultado va a ser el mismo. Entonces, si mandamos al chico o a la chica a hacer lo mismo al mismo lugar con la misma gente, no hemos cambiado absolutamente nada y muy probablemente va a ser un cliente frecuente de la justicia penal, no solo juvenil, sino también de adultos en el futuro. Bien, Álvaro, muchísimas gracias. Seguramente te vamos a volver a molestar en algún otro momento con una otra conversación así cortita o quizás no tan cortita en otro caso. Pero desde ya, muchísimas gracias por habernos dado este tiempo. Te tomaste tiempo de planificarlo, tu secretaria también asistiendo para que esto saliera bien a la distancia y con diferencias horarias también, ¿no? Así que... muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Para mí, como magistrado, coordinador de la Comisión Penal Juvenil del Poder Judicial de Costa Rica y como catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, es un placer el colaborar con ustedes y les deseo lo mejor en este proyecto. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias. Hasta luego.